Estimados colegas, tengan todos ustedes muy buenas noches. El capítulo de Ingeniería Eléctrica se siente muy complacido de su presencia en esta clase introductoria de nuestro segundo programa de especialización, Regulación y Normatividad para Energías Renovables. El curso se llevará a cabo del 1 de marzo hasta el 19 de marzo, los lunes, miércoles y jueves, durante 3 semanas consecutivas. Este curso estará a cargo del ingeniero César Gutiérrez, que es un profesional de reconocida trayectoria, es ingeniero mecánico electricista, consultor internacional y nacional, ha ocupado puestos de consultor a nivel en el país y también en el sector público y privado. Él tiene una amplia experiencia en el tema regulatorio y en temas de energías renovables y nos va a acompañar durante estas 27 horas cronológicas de lo que se va a llevar a cabo el curso. Adicionalmente, el capítulo de Ingeniería Eléctrica ha visto por conveniente hacer un sorteo de becas integrales para este curso. Y les voy a dejar en estos momentos con el ingeniero Edson Berríos, vicepresidente del capítulo, quien rápidamente va a hacer un sorteo para que a todos aquellos que han estado interesados en el curso se les va a hacer de comunicado durante la clase introductoria de hoy quienes han sido sorteados y quienes han ganado. Luego se va a publicar en nuestras redes sociales. Ingeniero Berríos, por favor. Buenas noches con todos, buenas noches José, buenas noches ingeniero Gutiérrez, gracias por el pase. Es un honor también para mí estar hoy día con ustedes. Bueno, como mencionó José Luis, vamos a hacer el sorteo de 15 becas integrales para el curso de normativa de regulación de energías renovables. Voy a compartir mi pantalla. A ver, me confirman, por favor, una vez que se vea. Está cargando. Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Ok, para este curso hemos tenido la inscripción de 153 ingenieros del capítulo de Ingeniería Eléctrica que van a entrar al sorteo. Todos esos ingenieros van a poder participar con la misma oportunidad para una de las becas integrales de este curso. Bueno, aquí al lado derecho de mi pantalla voy a sortear. Vamos a sortear de uno en uno. Para ello he hecho una fórmula aleatoria para ir eligiendo a cada ganador. Cada vez que yo ponga un número, va a salir un nombre y vamos a ir llenando los 15 ganadores, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sin más, vamos con el ganador número 1. Suerte para todos. El primero es Asante Adriasola Víctor Vicente. Vamos a ir copiando el nombre aquí en la tabla de ganadores. Ok, ahí está el primero. Vamos con el segundo ganador. Guamaní Alca Raúl Pablo. Él es el segundo ganador. Ok. Vamos con el tercer ganador. Monotupa Tito Edward Harry. Él es el tercer ganador. Vamos a ponerlo aquí. Ok, ya está. Vamos con el cuarto ganador. Plácido Díaz Edwin Omar. Él es el cuarto ganador. Ok, estamos. Vamos con el quinto. Ocaña Velázquez Cristian Jesús. Él es el quinto ganador. Vamos con el sexto ganador. Cateriano Alzamora Percy Ricardo. Él es el sexto ganador. Ok. Vamos con el séptimo ganador. Mata Chinguel Carlos Alberto. Él es el séptimo ganador. Ok. Vamos con el octavo. Estamos casi en la mitad. Bustamante Pamo Hamilton. Él es el octavo ganador de una beca integral para el curso. Ok. Vamos con el noveno ganador.
Monotupa, Tito. Bueno, ya salió. Vamos a nuevamente sortear el ganador número 9. Sánchez Valverde Rubén Félix. Él sería el 9º ganador. Ok. Vamos con el ganador número 10. Miranda Muñoz David Oscar. Ok. Vamos con el número 11. Nancay Quispe Wilfredo. Él es el ganador número 11. Vamos con el ganador número 12. Mata Chinguel. Él también ya salió. Vamos nuevamente a sortear el número 12. Guamaní Alca. Guamaní Alca también ya había salido. Vamos una vez más. Están con suerte esos ingenieros. Palacín Arias Percy Lorenzo. Ok. Él sería el ganador número 12. Vamos con el número 13. Quesada Vara Daniel Enrique. Ok, él sería el ganador número 13. Vamos con el número 14, y acercándonos al final. Olivera Edo. Bueno, este ingeniero no ha puesto su otro apellido, me parece, pero tenemos su código ZIP 86254, así que hemos verificado que está inscrito en el capítulo, así que lo vamos a considerar. Y bueno, el último ganador, suerte para todos los que están participando, el último ganador es Sánchez César Carlos Alberto. Sánchez César Carlos Alberto. Ok, entonces vamos a copiar al último ganador. Ok, perfecto. Ahí tendríamos entonces a los 15 ganadores de una beca integral para el curso de normativa y regulación en energías renovables. Bueno, entonces, sin más, esta relación se va a publicar, como mencionó José Luis, en nuestras redes sociales. Y no sé si tuvieras algo más que indicar, José, sino para dar pase al ingeniero César Gutiérrez. Sí, por favor, solamente indicarle a los asistentes y a los ganadores de que esto, lógicamente, los compromete a ellos a participar en los cursos de manera activa y continua. O sea, el hecho de que hayan salido ganadores de una beca no los exime de la responsabilidad de asistir a ella, porque el capítulo hace un esfuerzo importante para subvencionar. O sea, no es que estemos dando la beca, que algo que no cuesta. Realmente el curso cuesta, es bastante valioso. El capítulo está subvencionando a estos ingenieros para que estos puedan ser partícipes de la capacitación. Adicionalmente, manifestarles de que los ingenieros colegiados que tienen opciones para estos son del capítulo de Ingeniería Eléctrica, considerando que hayan estado al día en sus pagos hasta marzo del año pasado, o sea, hasta antes del inicio de la pandemia, considerando que pues, después de la pandemia ha habido muchos problemas económicos en nuestros colegas, y entonces con ello queremos apoyarlos de alguna manera a aquellas personas que de repente por temas económicos no han podido pagar. De todas maneras se les está considerando como activos, digamos, dentro del sorteo a estos ingenieros, ¿no? Eso es lo que quería comentarles. Es un esfuerzo del capítulo para la formación y actualización profesional de nuestros colegas, ¿no? Compromiso de la Junta Directiva. Bueno, sin más, sin otra cosa más que decirles, felicitar a los ganadores, y ahora pues les dejo con César Gutiérrez para que pueda iniciar su exposición como clase introductoria del segundo programa que vamos a iniciar el día lunes, y que el día de hoy va a ser la clase introductoria donde vamos a ver los 6 módulos de manera rápida en lo que consiste el curso, y puedan ustedes vislumbrar todos los conocimientos que se van a impartir a partir del día lunes. Con ustedes le dejo a César, por favor, adelante. Gracias, José Luis, gracias, Sexo. Gracias al colegio por la invitación a participar en el dictado de este curso por segunda vez.
En esta oportunidad se ha actualizado, porque han pasado varias cosas a lo largo del año. Esto se dictó el año pasado con su breve interrupción, pues, por el COVID, pero después se llegó a recuperar. Y bueno, y espero que sea de provecho. Entonces, yo hoy día lo que quiero explicar, y ahí está la presentación, no sé si me confirma ese Exxon, José Luis, si se está viendo. Sí se ve, sí, está bien, está correcto. Gracias. Entonces, voy a dar un panorama amplio sobre el dictado del curso, ¿no? Porque lo primero que se pregunta un participante o un interesado en participar es ¿a quién va dirigido? ¿Qué es lo que espero de un curso de esta naturaleza? En primera cosa de renovables, inmediatamente como decir que los petrolíferos o los gasíferos se deberían excluir. Y yo creo que no. Yo creo que deberían incluir. No solo para ver cómo va el avance de estas energías y que en cierta forma van expresando los hidrocarburos, que son energías no renovables, sino porque las empresas petroleras en el mundo, hoy día para subsistir, se han convertido en empresas energéticas. Tenemos el caso sobre Repsol, por ejemplo, en Europa, o Chevron en Estados Unidos. Y en el caso de ExxonMobil, que ha sido muy castigado por sus propios accionistas por no tomar a tiempo las medidas para ser empresa energética. Y las empresas energéticas incluyen gas, petróleo, electricidad y en base a energías renovables. Y esto ya lo estamos viendo. O sea, en el caso, por ejemplo, de Repsol, en España, ya tiene cerca de 3.000 megas de generación. Es algo un poquito menos que el 50% de la demanda peruana. Para una empresa que tradicionalmente fue petrolera y gasífera, eso es una señal de que el mundo está tomando en serio el tema de las renovables. Entonces, no tiene por qué excluirse una persona que está en el mundo de los hidrocarburos, está para incluirse, son las nuevas tendencias. También esto no es exclusividad de los ingenieros, mecánicos, electricistas o electrónicos, porque cuando se habla de energías renovables, no solamente se habla de la producción de electricidad en base a fuentes renovables, tipo eólica, solar y el resto que vamos a ver, sino también esto es de interés, por ejemplo, ambientalistas, porque los ambientalistas tienen un discurso sobre los gases de efecto invernadero, su cantidad, su evolución, los compromisos del Perú, la normativa, que el Perú es abundante, pero con mucha falta de precisión, cosas que se van a ver, pero generalmente están disociados de lo que ocurre en la realidad. O sea, comienzan a predicar, por ejemplo, en contra de los electricistas en el tema de los renovables, y cuando vamos a ver hoy día justamente que no necesariamente es así. Vale, por supuesto, al mecánico electricista electrónico que está en el mundo de la generación de energía eléctrica. Pero también es muy válido para la gente que está en los combustibles, y nuevamente volvemos a los petroleros, porque cuando se habla de renovables, una de las principales afectaciones digamos, con gas de efecto invernadero es a partir de la combustión de gasolinas y diésel en el transporte. Y entonces ya hay una corriente de hace muchos años que al Perú se acogió en el año 2003, han pasado 17 años, promocionando los biocombustibles, que también es una forma de energía renovable, y eso involucra el etanol y biodiesel, que tiene una serie de complicaciones. Había una actitud poco amigable inicialmente de los petroleros, pero igual, el mundo camina a eso, no se puede negar, y en el Perú tenemos obligatoriedad de uso del biodiesel, como él dice, al 5% del volumen, y del etanol mezclado con las gasolinas al 7.8% del volumen. Entonces, eso también es energía renovable que se va a desarrollar. Entonces, tenemos el universo se va ampliando, petroleros, no petroleros, ingenieros mecánicos electricistas, abogados también, porque los estudios de abogados incursionan mucho en el tema de energía. Conflictos normativos en los cuales los abogados intervienen y tienen conocimientos muy cercanos a la ingeniería, economistas que participan activamente en la gestión de las empresas. Y entonces yo diría el universo es muy amplio, no solamente esto va a dirigir a los ingenieros electricistas, y eso es lo que he tratado armar una estructura para el presente curso. Bien, entonces primero vamos a ver cuáles son las motivaciones para el uso de fuentes de energía renovables. Y el primer tema es sencillamente porque las reservas de hidrocarburos van disminuyendo. Lo que voy a mostrar es justamente las reservas de hidrocarburos en el Perú. Cuando ven la estadística, ven solamente que tengo un carta hasta el año 2018, y estas son estadísticas oficiales, y estadísticas oficiales pertenecen al libro de reserva de hidrocarburos que publica el Ministerio de Energía y Minas trabajando con Perú Petro. Entonces, hoy día la cifra oficial corta en el 2018.
Esto ahí es, por ejemplo, petróleo, porque cuando hablamos de hidrocarburos hablamos de petróleo, gas natural y líquido de gas natural. Y vamos por partes. Decíamos que el titular general es una gran motivación, la caída de la reserva de hidrocarburos y entre los hidrocarburos el petróleo. Entonces, ustedes ven que se empezaba con 530, en el horizonte que estamos hablando de 532 millones de barriles, el S de estándar, ¿no? A presión y temperatura estándar, de las condiciones ISO, 532, hay un ascenso hasta el 2013 y un descenso hasta el 2018. Pero cuando ustedes miran, y eso es importante saberlo, y dicen, oiga, pero desde el 2008 hacia adelante ha habido grandes descubrimientos, y la respuesta es no. No ha habido grandes descubrimientos. Hay un descubrimiento del lote 131 en Huánuco y después paramos de contar. Y entonces, ¿cómo me explica usted que del año 2008 a 2013 hubo un crecimiento de reservas? Y acá hay que entrar a un concepto que se desarrollamos en el curso, que es importante para los hidrocarburíferos, que es de recursos y reservas, que es un tema que está en el debate a raíz de que se habla ahora último de litio. O sea, el recurso es digamos, el energético que se encuentra digamos, en la naturaleza. Y yo puedo cuantificar cuánto energético tengo. Y eso se llama recurso. Y si tengo la certeza de que eso existe, se llama un recurso probado. Pero ese recurso probado puede tener dificultades económicas para explotarlo, es decir, mucha inversión, y cuando voy a realizarlo, es decir, venderlo, la recaudación no me paga la inversión y no cubre las expectativas de ganancia del inversionista. Entonces, cuando se demuestra que el recurso que involucra una inversión y que la realización comercial deja economía de acuerdo a las expectativas del inversionista, ese recurso se convierte en reserva. Entonces, ¿qué ocurre generalmente en este tipo de cosas? A pesar que no había grandes hallazgos, hay recursos que encontraron, digamos, alguna característica porque el precio subió, porque hubo una facilidad de transporte, ese tipo de cosas que pasaron de ser recursos a reservas. Por eso esto, no porque en el Perú haya habido un grande descubrimiento en 2008-2013, ha habido más bien carencias. Y luego había un descenso significativo, pronunciado, hasta el 2017. Miren, el 2018 nuevamente levantan. Y eso también es igual, es una condición en los cuales por temas de precios, por temas de facilidades, llámese algún ducto que está funcionando y antes no funcionaba, se convirtieron ¿cómo se llama? Se convirtieron los recursos, se convirtieron en reservas. Pero digamos la tendencia igual, más allá de estos ligeros tipos de crecimientos, declinante. Entonces, uno cuando habla de declinante y dice, y si se mantuviera en esto, y si no declinara más, ¿y en cuántos años dura esto? Y a un ritmo de la producción peruana que en su momento fue 100.000 barriles por día, estamos hablando del año 2005, 2006, hoy día estamos con 47.000. Si realizáramos esto, no llegaríamos a los 10 años, y eso preocupa, ¿no? Ojalá hubieran descubrimientos, no están habiendo. Hubiera grandes contratos, no los han habido en los últimos 5 años. Entonces, hay una motivación desde el punto de vista del petróleo. Desde el punto de vista de los líquidos de gas natural, en los líquidos de gas natural estamos hablando de propano, butano, pentano y otros adicionales con más carbono que se toma el nombre genérico de condensados, que son muy utilizados, sobre todo el propano y el butano, cuya mezcla con 60% de propano, 40% de butano es lo que se llama el GLP. Entonces, acá esta producción de líquido de gas natural principalmente corresponde a los lotes 88, 56 y 57, alrededor de Camisea, 88 es Camisea. Y algo de líquidos que existen en la zona norte de Piura, en Piura, que corresponde a la producción de lotes petroleros que también, además contenían gas natural, líquido de gas natural. Entonces, igual, lo que están viendo es un incremento, eso es un poco de acá se ingresaron a producir, por ejemplo, el lote 57 que no estaba, y luego un decremento significativo. Tanto es así que nosotros hasta el 2015 más o menos, y principio del 2016, éramos exportadores de gas licuado de petróleo. Y de ahí hacia adelante nos hemos convertido en importadores. Y digamos, la tendencia de clientes se mantiene mientras la demanda crece y por lo tanto la importación crece. Entonces hay un motivo más, en los líquidos de gas natural que constituye el GLP, que es uno de los principales energéticos que utiliza casi el 60% de los hogares del Perú, hay una caída significativa, entonces hay una motivación más desde el punto de vista hidrocarburífero. Y el tema del gas natural igual, ¿no? La evolución ha tenido que ver, sobre todo, con la puesta en producción del lote 57, pero luego viene una caída pronunciada de reservas, ¿no? De reservas probadas. Esta caída, cuando miramos, ¿y cuál es el
horizonte, esto da más o menos 25 años. Y cuando hablamos de recursos naturales, como el gas natural, 25 años es un horizonte relativamente corto. Entonces estamos hablando de líquidos como el petróleo, que se viene cayendo significativamente las reservas en el Perú. Los líquidos de gas natural vienen cayendo reservas obligándonos a importar. En el caso del petróleo tenemos un horizonte de cerca de 10 años. En el caso del líquido de gas natural tenemos alrededor de 25 años. En el gas natural tenemos 25 años. Pero con producciones declinantes que en algún momento por la demanda no va a poder abastecerse. Y en líquido de gas natural empezamos a importar. Entonces la primera motivación es el agotamiento de reservas. Es una motivación. Pero luego la segunda motivación viene por un tema medioambiental. Y cuando hablamos de un tema medioambiental hay que hablar en dos ámbitos, ¿ya? El medioambiental perjudicial directo a la persona y el medioambiental de perjuicio indirecto, pero no menos grave, y hasta tal vez más grave, que son por los gases de efecto invernadero. Caso, por ejemplo, de directo a la persona, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, pero que no son gases de efecto invernadero. Entonces, cuando hablamos ya del ambientalismo, digamos, el Acuerdo de París, la COP20, la COP21, la posición de Biden y todos esos temas políticos, ahí se está hablando en el contexto de los gases de efecto invernadero. Y ahí las renovables comienzan a jugar un rol importante en el discurso, en un discurso ambientalista, en un discurso político, en un discurso comercial. Entonces, acá yo estoy mostrando tres gases de efecto invernadero, ¿no? Estoy mostrando el dióxido de carbono, el CO2, el metano y el óxido nitroso. En términos reales existen otros más, como por ejemplo los hipocloritos, hipoclorofluorados. Estos de acá, estos tres ocupan casi el 97% de los gases de efecto invernadero. Y el resto se ha diversificado en otros tipos que hablo, inclusive en vapor de agua y otro que le llama el ozono troposférico. Pero digamos, cuando se hacen las evaluaciones y las contabilizaciones, prácticamente se hace sobre este 97% de gases de las emisiones de gases de efecto invernadero, y ese 97% está en dióxido de carbono, metano y dióxido nitroso. Entonces, cuando se habla de emisiones, se trata de hablar de un solo valor consolidado. Y ese valor consolidado es el metano y el dióxido nitroso se comienzan a expresar en términos de dióxido de carbono. Y comienza a intervenir un concepto adicional, ¿no? El potencial de calentamiento. O sea, una unidad de masa de dióxido de carbono tiene un potencial de calentamiento, de producir efecto invernadero como 1. Y entonces, el caso del metano, el metano tiene 21 veces eso, por ejemplo, en unidad de masa. Y el caso de dióxido nitroso es 310 veces eso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando se habla de la cantidad de gases de efecto invernadero que va viendo el medio ambiente a nivel global y a nivel país, se habla solo en niveles de dióxido de carbono. Pero para eso, lo que se ha hecho es tomar el ratio que 21 veces es para convertirlo a dióxido de carbono, la cantidad de metano se multiplica por 21 y la cantidad de dióxido nitroso se multiplica por 310. Y toda esa suma se convierte en dióxido de carbono, que le llaman dióxido de carbono equivalente. Por eso siempre escuchan hablar del CO2 equivalente, ¿no? Ahí están incluidos ya los efectos del metano y los efectos del dióxido nitroso 21 veces y 310 veces con mayor potencial de calentamiento que el dióxido de carbono. Entonces, ahí estamos ya exactamente en el discurso ambientalista. Y ahí comienza a emerger el discurso de las renovables, que hay que hablar y no olvidarlo, que tiene que verse también el contexto de que están terminando, que los hidrocarburos están declinantes, y la declinación de hidrocarburos es una motivación, pero el tema medioambiental ha terminado siendo la principal motivación. Y entonces acá aterrizamos en el Perú. Y decimos, ¿qué somos en el Perú realmente tan importantes en el tema de los gases de efecto invernadero? Antes de ver del peso que tenemos, vamos a mirar por sectores, o sea, de la cantidad de gases de efecto invernadero que se emite en el país, cómo se reparten. Después veremos cómo estamos en términos mundiales. Y aquí estamos hablando ya en términos ambientalistas y en el tema de la justificación cuando se toman decisiones, por ejemplo, de generación de energía eléctrica, o en el caso, por ejemplo, de se toman decisiones respecto a los combustibles. Entonces, este PAI explica cómo es esta cosa. Primero, la primera cosa que llama la atención, porque el discurso de los
gas de efecto invernadero y el ambientalismo ha cundido mucho en el sector de energía, pero cuando ven, el principal productor no es energía, el principal productor es el uso de cambio de suelos y la silvicultura, es decir, la deforestación, en otras palabras. Entonces, cuando hablamos de gas de efecto invernadero en el Perú y queremos hablar en serio de disminuirlos, tenemos que hablar sobre la deforestación. Entonces, la deforestación, la estadística habla que hay cerca de 10 millones de hectáreas deforestadas y que en los últimos 20 años, de esos 10, más o menos se produjeron 2 millones. Y la cosa continúa a razón de 140.000 hectáreas anuales de deforestación. Este es un tema que no se toca. Es un tema para el Ministerio del Ambiente, es un tema complicado, el tema de la tala ilegal, de la quema de suelos, de uso de cultivos que no son apropiados. Y ese es un tema que en un momento vamos a desarrollar en esto, porque acá hay un discurso, yo decía que hay 10 millones de hectáreas deforestadas, hay un discurso contra, por ejemplo, contra el biodiesel. El biodiesel sale en zonas de selva, de la palma aceitera. Y entonces en el Perú existen más o menos 90.000 hectáreas de biodiesel. Dice, esas son las causantes de los gases de efecto invernadero. No, más bien es al revés. O sea, los productores de palma aceitera, que forman parte de una cadena productiva que es el biodiesel, no son los causantes de la deforestación. Habrán algunos casos singulares que sí tienen esa actitud, pero en general no. O sea, estamos hablando de 90.000 hectáreas, de 48.000 puestos de trabajo, estamos hablando de cifras oficiales, es un tema que yo sigo con bastante apasionamiento, y que son un cultivo alternativo de la coca, que produce una cantidad de biodiesel para abastecer ese 5% del mercado interno que no se le compra, que tiene que lidiar con las importaciones, porque es un mercado muy activo a nivel internacional, que tiene que lidiar con las importaciones de Estados Unidos y Argentina, que tiene subsidios, que hay triangulaciones marítimas en el camino para eludir los derechos que coloca acá Indecopi para evitar el ingreso de productos subsidiados. Es todo un mundo esto. En su momento, o en el desarrollo del curso, voy a tocar esto, porque es parte de las energías renovables, no todo es electricidad. Entonces, el 51%, si estamos hablando de motivaciones de efecto medioambiental, el 51% está en términos reales en el sector selva y deforestación. Y luego, yo voy a dejar la energía al final, ¿no? El caso de la agricultura es el 15% del total. La fermentación de excrementos produce el 41%, excrementos de animales, dentro de ese 15%. Y digamos, los suelos agrícolas, sobre todo los que tienen fumigación con fertilizante derivado del petróleo, derivado del gas, también tienen una incidencia bastante importante, el 47% de este 15% de agricultura. Otro rubro importante es los desechos. Estamos hablando de las aguas residuales y los residuos sólidos, que es la basura urbana. Entonces, digamos, dentro de la parte de los desechos, siempre hablamos de las aguas residuales, por supuesto, la contaminación del mar, acá en el Perú, con muy poco tratamiento de aguas, tiene un efecto, es el 16 del 5. Y en el caso de los residuos sólidos, es el 77 del 5. Entonces, en estos hay que atacar y no hay que desmayar en el tema de los residuos sólidos, que sí se está haciendo algo en el Perú, pero aún es insuficiente, que lo vamos a ver también. Y luego tenemos un 3%, miren que hasta acá yo hablo de desechos, agricultura, energía, ahora vamos a ver, y acá no hablo de minería. Entonces, y dentro de este 3%, realmente está la minería. Y acá dicen la producción de minerales, es decir, en la extracción del mineral. Y la otra parte es cuando con los concentrados, es decir, piedras combinadas con metales, se van a una planta de refinación y salen metales. Es el 25% de este 3%. Entonces, no es la minería la principal fuente, no es la energía, es el uso de cambio de suelos. Y ahora sí vamos a entrar al tema del rubro de la energía, ¿no? que es donde no nos compete. Pero esto de acá, cuando vamos a ver ahora el tema de las cosas que se está haciendo en el Perú, los residuos sólidos juegan un rol bien importante con muchos pendientes por hacer. En el caso de la energía, miren, en la energía hay dos rubros que ocupan el 67% de este 26%. Un rubro es la quema de combustibles en el transporte. Y el otro rubro es la quema de combustibles para las industrias de energía. Las industrias de energía están la refinería de petróleo
y la producción de energía eléctrica en las centrales, ¿no? Las centrales termoeléctricas, gas natural o diésel, pero prácticamente gas natural. Entonces, miren, estamos que el sector de energía es 26, y ese 26, el sector nuestro, yo soy ingeniero mecánico electricista, como mencionó José Luis en la presentación, nosotros estamos involucrados en la producción de energía, solo el 27%. Ahora, voy a disgregar ese 27%. Estábamos que el 26, había un 27% de este 26 que es de producción de energía. Pero la producción de energía hay que referirse exclusivamente a la generación de electricidad, porque acá está, por ejemplo, la producción de refinería de petróleo, digamos, la gasa de efecto invernadero que se produce en ese sector. Y vamos a ver la que se produce exactamente la generación de eléctrica en el sistema eléctrico interconectado nacional. El 71. Es decir, la generación del 6 es el 71 del 27 del 26. Y cuando sacamos el 71 del 27 del 26, eso significa 5% del total. Es decir, la generación de energía eléctrica, su contribución a los gases de efecto invernadero es solamente el 5% del total. Somos mucho menos que el sector de quema de combustibles en el transporte, que cuando en el desarrollo del curso veamos esto realmente, en vez de ser 5, como hace electricidad, es el doble, es 10. Por eso la importancia de utilizar no solamente el sector eléctrico, sino el sector también de biocombustibles, porque algo se hace ahí con los biocombustibles para atenuar este impacto. Entonces, 5 y 10. Y la silvicultura, es decir, todo el tema de la deforestación, 51. O sea, no somos los más importantes. Mucho discurso a veces de proselitismo del ambientalismo al sector eléctrico, hay que mirarlo con cuidado. O sea, somos una parte pequeña, no significa la debemos despreciar, pero hay que ser conscientes que hay otros sectores que sí son solución. Entonces, ahora, ¿qué tan importantes somos? Todas estas cifras que le estoy dando son cifras oficiales, o sea, yo le daba al colegio esta presentación, imagino que se lo repartirá a los asistentes hoy día. Y, por ejemplo, la fuente de esta información, de lo que es expresado con respecto a las caídas de los hidrocarburos, de Perú Petro, el Ministerio de Energía y Minas, en su libro de reservas, en la última versión oficial es del 2018, y en el caso de este PAI de distribución de gas de efecto invernadero por sector, eso pertenece al Ministerio del Ambiente. Entonces son cifras oficiales. Y otra cifra oficial del Ministerio del Ambiente, que realmente está retrasada 5 años, pero bueno, es lo que tenemos, es cómo es la evolución de los gases de efecto invernadero en el Perú. Es decir, todo en toneladas equivalentes de CO2, habiendo ya fijado que en 21 veces se convierten por 21 los valores que se tienen. En el caso del metano se multiplica por 21 para convertirse en CO2 equivalente, y lo de que el óxido nitroso se multiplica por 3 para hacer CO2 equivalente. Y miren, o sea, nosotros hacia el 2019, que era una cifra más o menos real, 2020 de repente ha bajado algo por el cierre, todavía no tenemos cifra oficial por el problema de la pandemia. Estábamos hablando de 226, 230 millones de toneladas al año. ¿Qué tan importantes somos en el mundo? El mundo anda por 65.000 toneladas, 65.000. Nosotros somos 226 millones. No vamos a descuidarnos de las tareas que nos competen, pero no somos en absoluto relevantes en el mundo en el tema de los gases de efecto invernadero. Somos 226, 230 si quieren, de millones de toneladas en un mundo que está hablando de cerca de 65.000 toneladas por año. Entonces somos pequeños, no podemos ser los grandes discurseros internacionales de esto, porque somos un mercado muy pequeño. Sin embargo, tenemos que adquirir nuestros compromisos. Acá ha habido bastante discurso, pero hay que sincerar el discurso. Bien, entonces, ¿qué ha ocurrido? Que como consecuencia de este análisis del ambientalismo, cosas que están bastante actualizadas, de la caída de hidrocarburos, que se preveía ya desde los años, de hace muchos años, los años 2000, han habido diversas normas sobre el tema promotoras para la formación para la producción de energías renovables. La primera norma es del 2003. Esa norma del 2003 es una promoción del etanol y el biodiesel, que ha tenido un tránsito muy tortuoso. O sea, recién el reglamento salió en 2005, la práctica real se empezó realmente a hacer en el año 2009, y con mucha serie de tropiezos hasta hoy día
La industria del biodiesel, por ejemplo, está muy complicada con los temas del subsidio y el dumping que vienen de otros países y que no puede permitir desarrollarse como se quería. Eso fue la primera norma, 2003, biocombustible. La siguiente ha sido en el 2008. En el 2008 se va a la promoción de la generación de energía eléctrica con recursos energéticos renovables. Es en el gobierno aprista, en el 2008, que se promulga esa ley de promoción, ¿no? Y en esa ley se habla de la eólica, de la solar, de la biomasa, se menciona a la geotermia y a la mareomotriz. Y se habla a nombre de eso, ¿no? Entonces, ¿por qué se motiva en ese tiempo? Porque estábamos hablando de que se había hecho Perú en ese momento, en el periodo 2006-2011, estaba haciendo una serie de acercamientos para firmar tratados de libre comercio con una serie de países del mundo. Y uno de ellos fue con la Unión Europea. Y la Unión Europea ponía como condición que tenía que haber una política de energías renovables en el país. En Europa muy preocupado por esto, y por eso es el Ministerio del Ambiente en 2008. Y en 2008 se lanza esta ley, promoción de energías renovables, que en términos reales empieza a funcionar en el 2010, con una primera subasta de energías renovables. Es los valores de la subasta, qué precios salieron, cuánto de cada cosa, lo veremos en el curso. Ahora voy a mencionar muy rápidamente, pero una gran discusión que hubo sobre energías renovables era lo siguiente: o sea, para vender energía eléctrica de un productor a un distribuidor o de un productor a un cliente libre, había un concepto que se llama la potencia firme. Es decir, que la empresa generadora tenga que tener la disponibilidad de potencia en cualquier momento en un valor confiable. Y las empresas declaran, y a las empresas se le verifica que tienen esa potencia que pueda atender las necesidades con valor confiable en cualquier momento del día. Pero ese era un problema, esa era la condición para poder vender a un distribuidor o para vender a un cliente libre. Y se reconoce en el reglamento de las renovables que se ve en el curso que la potencia firme que se declara por norma, por decreto supremo, digamos, sobre ese sol, se dice la potencia firme para la red es 0. Y entonces, ¿eso qué significaba? Que está imposibilitado de venderle a una distribuidora, que está imposibilitado de venderle a un cliente libre. Y entonces hubo una larga lucha en la que decía, hay que reconocerle potencia firme. Y esa larga lucha terminó en una normativa. Esa normativa en el año 2019, y se establece cómo se calcula la potencia firme para la red. Entonces se establece pues que la potencia firme está relacionada realmente con la energía que produce entre el número de horas, ¿no? Y para eso se toma un periodo de tiempo que son 36 meses, ¿no? O sea, los 36 meses anteriores. Y entonces, y si recién es nueva, se toma la información nueva, digamos, la declaración que se tiene de parte del interesado. Y luego se va verificando en el tiempo si sale el valor que tiene comprometido con potencia firme. Entonces, ¿qué significa eso? Que el valor de la energía entre el número de hora de operación correspondiente a 36 meses da un valor de potencia. Ese valor de potencia es el valor por potencia máxima que se puede comprometer en una transacción de generador a distribuidor, de generador red a distribuidor o de generador red a un cliente libre. Entonces, lo primero que comienza a probarse es con las eólicas, ¿no? Porque el gran problema que se tiene con las redes eólicas y solares es que no hay una continuidad en el uso del tiempo. O sea, no es que sea una permanencia constante, no es una termoeléctrica, en el cual pues un factor de planta como 80% y ahí nos mantenemos. O sea, si la capacidad es 100, la producción media anda en 80. En el caso de la red no podemos afirmar eso, o sea, es muy variable. De un mismo mes, de un mismo día, de años diferentes, puede ser como 100 y el otro año puede ser 0. Entonces es bastante aleatorio. Entonces, cuando se estableció esa fórmula para caerle potencia firme, ¿cómo se llama? Para la red, el primer ejercicio se hace con esa fórmula sobre las eólicas. Bien, y buenas sorpresas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la central eólica de Talara,
central eólica de Tarara es de una potencia instalada de 30, y la potencia firme es el 43% de 30, es con la fórmula determinando la cantidad de energía que en un periodo de tiempo dividido entre el número de horas, eso da que en promedio produce 13.2, o sea, el 43% de su capacidad, bastante bueno. Cuando seguimos hacia el sur, estamos en Pacasmayo, La Libertad, y tenemos una central de Cupisnic, que va mejor. Esta es una central de 83 megas, con 41,2 megas de potencia firme, es decir, 49%. Y las sorpresas han sido grandes en sur, sobre todo en Marcona, donde tenemos un Guaira, 132 megas instalada, 95 de potencia firme, 72% de la capacidad. Eso ya es casi una hidroeléctrica. Eso ya está muy cercano a la producción de muchas hidroeléctricas. En el caso de Tres Hermanas también está arriba del 60%, que el 63% es una central de 97 megas con 61,7 de potencia firme, y luego tenemos la central eólica de Marcona de 32 megas con 19,9 de potencia firme, que representa el 62%. Son muy buenos valores los que se tienen acá. Y lo que está determinando esto es que Marcona es el lugar. Pues estamos hablando que acá en el norte vamos entre 43 y 49 de potencia firme respecto a su capacidad, 43%, pero en el sur estamos hablando entre 62 y 72. Es bien elevado. Entonces, esta es una zona muy propicia para la producción de energía eólica. Se habla que en la zona también de Pisco, un poco al sur de Paracas, también un sitio propicio. Hay algunos interesados en eso y están apuntando en buena dirección. O sea, esta es la zona. Esta es la zona de una gran potencia firme, de una gran entrega de potencia media, que ya casi tiene una similitud con una hidroeléctrica. El problema viene con las solares, ¿no? Las solares, en términos reales, empiezan casi a las 6 de la mañana su producción, y ya la declinación es bien importante, casi cero a las 5 de la tarde. Entonces, si utilizamos la fórmula de la potencia firme que se colocó acá estamos hablando sobre el número de horas de operación. Y el número de horas de operación habla de 24 horas al día. Entonces, en el caso de una eólica no hay problema, pero en el caso de una solar, que sabemos que solamente funciona 11 horas realmente, de 6 a 17, pretender pues que se le calcule una potencia firme de 24 horas es sencillamente condenarla, de dividir la energía entre 24 horas cuando debería dividir en 11. Entonces yo aquí he hecho un ejercicio, que está en la nota acá, de dividir entre 11 horas, que es un tema normativo que debería hacerse. Entonces, cuando vemos eso, vamos a ver cuáles son los resultados. Aquí estoy haciendo la sección. Si vamos a la fórmula, estos valores se reducen a algo menos que la mitad. Pero yo creo que esto sería lo justo, pero quiero mostrar el potencial. Todos estos están calculados sobre 11 horas. Majes, son las primeras que existieron. Majes, 20 megas, 11 potencia media, 55%. No está mal. Repartición, 51%, no está mal. Pero comenzamos acá en Moquegua. Miren, Moquegua, Rubí, 69%. Intipampa, 56%, centrales relativamente grandes. El solar Moquegua, 72%, fotovoltaica Moquegua, Panamericana, 63%. Entonces, así como decíamos anteriormente que Marcona era la zona, cuando en el norte no llegamos al 50% de factor de planta, acá no llegamos al 50% sobre 11 horas, en la zona de Arequipa, todo esto de acá es Arequipa. Cuando vamos a Moquegua, estamos hablando de entre 56 y 72%, altísimo, bien favorable. Entonces, esta es la zona predirecta, tendrá sus correlatos, el incremento del valor de los terrenos, la dificultad para establecer servidumbres, la gente ya se pone alerta, pues, cuando van los inversores, ¿no? Entonces, este es un tema importante para verse, ¿no? Y vamos ahora al caso de la biomasa. Eólica y solar suena bastante ya recurrente, no sé si tenéis esta cifra que les he dado, pero en el caso de biomasa se le da poco importancia. Entonces, cuando hablan de biomasa, hay dos tipos de centrales de biomasa, la de residuos agrícolas y la de residuos urbanos.
Los residuos agrícolas estamos hablando del bagazo de caña de azúcar. Y residuos urbanos estamos hablando de la basura. Entonces, residuos agrícolas, tenemos por ejemplo maple etanol, que es en Piura, 11% de factor de planta. Esto realmente es una termoeléctrica, pero ¿qué ha ocurrido para tener un factor de planta tan bajo? Acá tenemos problemas de operación, cambio de propiedad, esto para mucho tiempo, y eso es lo que es esta cifra. Y la siguiente que está en redes para Monga, 47%, y esto también no es porque las máquinas no den, sino lo que pasa es que no funcionan todo el tiempo porque está asociado con el cultivo de la caña y el cultivo y ese desecho se tenía en determinados periodos de tiempo, no son continuos, y a lo largo del año da estos valores. En términos reales, una central a bagazo es una central a vapor, ¿no? Estoy utilizando el bagazo para producir combustión, y eso de ahí hierve agua en un caldero y hay un ciclo cerrado, va a una central a vapor. Pero vamos a este tema, ¿no? Este es conocido. Lo que más llama la atención, acá por ejemplo, que toda o sea, en el norte del país existen más o menos 80.000 hectáreas entre Lambayeque y La Libertad cultivadas de caña de azúcar. Y no encuentran ni una central de esto, que hayan entrado al círculo de la producción de RER en base a bagazo, o sea, de residuos agrícolas. Entonces, yo creo que eso les llama la atención, ¿no? Una autoridad tendría que conversar qué pasa con los ingenieros azucareros del norte que no están participando. Es un tema que llama la atención porque vale la pena intervenir en esto. En el caso del biogás, estamos hablando de gas natural producido en base a residuos urbanos, existen estas centrales, ¿no? Guaycoloro, Doña Catalina, La Gringa, las tres están en un relleno sanitario Guaycoloro, que está en Caraballo, ¿no? El distrito de Caraballo. Estas centrales, miren los factores de planta que tienen, ¿no? No perdamos de vista, estamos analizando los factores de planta. Entre 81 y 99% es una térmica, pues es una térmica a gas. O sea, este es un negocio integrado, es uno de los temas que se da. Es decir, limpieza de calles, recolección de basura, traslado de basura a un relleno sanitario, separación del relleno sanitario de residuos orgánicos e inorgánicos. Y los residuos orgánicos se ponen en un relleno sanitario estructurado, los residuos orgánicos se venden, inclusive se exportan. Los residuos urbanos, digamos, colocados en un relleno sanitario estructurado, a los 3 años más o menos tienen metano. Y el metano es la principal componente del gas natural. En el caso peruano, el metano casi no, el gas natural de Camisea, 90 metano y 10 es etano. Entonces, esto es metano, es en cierta forma gas natural con bajo contenido de octano, así lo podríamos llamar. Entonces, estas son centrales térmicas de alto rendimiento. Miren los factores de planta, 81 a 91%. Y yo creo que eso hay que prestarle atención, aunque ahora vamos a ver de qué tamaño estamos hablando, porque vamos a incidir un poco en las ¿cómo se llama? La biomasa. Primero vamos a ver un balance, porque hemos hablado de eólica, solar, biomasa, residuos agrícolas, residuos urbanos, y bueno, ¿y cuánto hay pues de red en el Perú? Entonces, digamos, en eólico existen casi 376 megas, y la potencia firme 231, bastante alta. En biomasa existe 70 instalados, 24.1. ¿Por qué? Porque acá incide mucho en estos 70 la potencia instalada tanto de la planta de Maple como la planta de Paramonga, ¿no? Que entre ambos casi dan 60, ¿no? 60.5. Y la diferencia dentro de estos 70 es la biomasa de residuos agrícolas, de residuos urbanos. O sea, 60 es bagazo y 10 residuos urbanos. Lo que está hablando que es importante. No en cantidad, sino en el hecho, que ahorita vamos a conversar de eso. Entonces, acá entre eólico y biomasa tenemos 446 megas, 255 de potencia firme. En solar tenemos 285 megas en operación y una media de 182, recordando que la media se está haciendo entre 6 y 17 horas, ¿no? Que no es la forma que se calcula, pero quiero mostrar eso porque amerita un cambio normativo. Entonces, el tema de la biomasa ya ha quedado como un tema pendiente que vale la pena
Aquí he hecho un recuento, digamos, de lo que existe. Y cuando ustedes suman esto, 446 más 885, algo menos de, casi menos de 800 megas hay ¿cómo se llama? En red no convencionales. No está acá la hidroeléctrica. La hidroeléctrica hasta 20 megas que se considera también red, pero que según la normativa no se contabiliza para efecto de comparación con la energía producida en todo el sistema. Eso lo vamos a ver ahora mismo, ¿no? Entonces, acá he excluido la parte hidroeléctrica de menor de 20 megas, que también es red, pero que no se utilizan las comparaciones para decir cuánto red existe respecto a la demanda total. Por eso no lo he puesto. Y aquí vamos justamente a lo que estoy mencionando. ¿Cómo participa la red en el consumo nacional de electricidad? Estadística hasta el 2020, y empezamos, miren. Estamos comparando con la demanda total en términos de energía. O sea, la producción total de energía comparada, o mejor dicho, la producción total de red comparada con la producción total de energía. ¿Qué porcentajes? Y cuando hablamos de las hidros menores de 20 megas, miren, ya el 2020 es casi 4%. Y cuando hablamos de eólica, solar y biomasa, ya el 2020 hablamos del 5.5%. Empezaron con modestas cifras, miren, el 2010 es el efecto de algunas hidros que habían, y el 2012 recién comienzan a entrar las solares, las eólicas, comienza a incrementarse esto. Y ahora hemos llegado a 4% en las hidros, menor de 20 megas y cerca de 5.5 de red eólica, solar y biomasa. Entonces esto es como 6.4, 6 si quieren para redondear. ¿Por qué hago esto, no? Porque más o menos en hidroeléctricas convencionales, es decir, hidroeléctricas arriba de los 20 megas, hay casi, de la producción nacional, ese es más o menos el 55%. Entonces 55 más 6.4 de estos 6 si quieren para redondear, estamos hablando del 61% de producción de energías renovables en el Perú. Cuando hablamos que hay poco, lo que hablamos de que hay poco es poco renovable no convencional que no sea hidroeléctrico. El hidroeléctrico es 3.9, que estamos hablando del hidroeléctrico hasta 20 megas. Pero en términos reales, si hablamos de cuánto renovable en el Perú, existe alrededor de 55 más 6, 61% del total de la producción es red. Sin embargo, se insiste que debe crecer más el no convencional, y hay razones para eso, cosa que lamentablemente no se ha hecho, ¿no? Comentarios acá. Comentarios aquí es cuando se establece la ley, pues, quiero mencionar eso porque hablaba de que no contabilizar las hidros, ¿no? De menor a 20 megas. Cuando se implementa, cuando se da la ley de promoción de energías renovables, es un decreto legislativo que es del año 2008, se dice pues que debe compararse la producción red con algo que le llaman el consumo nacional, que no es igual que la producción nacional. La producción nacional es lo que realmente se ha producido. El consumo nacional contabiliza aquella energía que se va a producir en un horizonte de 3 años próximos. Pero ¿qué dice eso, no? ¿Qué dice la normativa que se da en el 2008? Dicen dos cosas. Que se va a dar un reglamento, y el reglamento dice pues que se contabiliza respecto al consumo nacional. El consumo nacional tiene una proyección a 3 años, y yo comparo los RER que he adjudicado respecto a esos RER que van a producir, respecto a lo que va a producir a una energía total que se consumirá entre 3 años después de otorgado la buena de un concurso RER. Eso es lo que dice. Acá estoy comparando con cosas que ya han ocurrido. Y lo que se establece es que ese ratio entre RER y consumo nacional no debe exceder el 5%. Esa es visión del 2008. ¿Por qué se hace eso? Porque en el 2008 una red solar más o menos era económico, es decir, considerando el precio de la potencia y la energía, valía como $210 megavatio hora. Y el parque hidrotérmico, es decir, la producción de energía térmica, gas natural e hidroeléctrica, daba como 60 monómico. Es decir, 210 contra 60 puede ser una carga onerosa, y se había establecido por ley que necesariamente hay que comprar. El diferencial entre 210 y 60 se paga un concepto que se llama prima red, que ahora lo vamos a ver rápidamente,
y que se carga el consumidor. Entonces la lógica del legislador de la época era, oiga, esto es caro y está bien que incursionar. Hay una predisposición, casi una obligación de la Unión Europea, que al final ha sido positiva, pero puede ser un cargo oneroso, pues, 210 contra 60. Y en ese tiempo las eólicas estaban entre 80 y 90 dólares megavatio hora. Entonces, igual, 80 o 90 sobre 60 que es hidrotérmico, es caro. Y como es caro, entonces esto acá puede significar un cargo oneroso. Y por eso se limitó al 5%, para que el impacto en la factura no fuera muy elevado. Esa fue la visión del 2008. Sin embargo, se dejó abierta la posibilidad en la propia ley que vía reglamento, o sea, que la propia ley estableció que cada 5 años, vía decreto supremo, el ministerio, o vía resolución ministerial, el ministerio debería fijar si el 5% que se había dado estaba bien, se corregía hacia abajo, se corregía hacia arriba. Es decir, que haya más participación cuando lo arriba. ¿Qué sucedió? Que a medida que pasaron los años y la primera licitación se dio en el 2010, en 6 años esta cosa había cambiado dramáticamente. La solar que valía 210 dólares en megavatio hora monómico, en el 2016 pasó a costar 40 en el Perú. Y un pocos meses después en Chile costó 20, que es el precio actual. Entonces estamos hablando, 20 bajo un parque hidrotérmico que anda en 60 también, 61, 62 hoy día. Es mucho más barato. Y la eólica, que está entre 80 y 90 respecto a un parque hidrotérmico de 60 en los años 2010, en el 2016 yo valía 48, debajo un parque hidrotérmico que está 60, 61, 62. Entonces, esto cambió dramáticamente y el discurso de que no crezcamos más en red porque tiene un impacto en el consumidor final ya no es válido. Ya merita otra revisión. Para eso la propia legislación lo que estableció, que decía yo, es que cada 5 años el ministerio debería decir si el 5% se incrementaba, se mantenía o se disminuía. A la luz de que los precios sigan bajando y la gran limitante para que fuera más grande era el precio, entonces era evidente que debía crecerse. Entonces los primeros 5 años se vencieron en el 2003. En el gobierno de Yantumala, pues nada, esto se dejó de lado, no se dijo nada en el 2013. El segundo plazo a 5 años se venció en el 2018. O sea, en este periodo gubernamental 2016-2020 tampoco se ha dicho nada. Entonces ha habido 2 omisiones ministeriales, 2008-2013, que no quería hacer ese compromiso, a pesar de que hoy día existe otra coyuntura de precios. Entonces esa coyuntura de precios ameritaría una modificación de esto, de promover un poco más la solar, de promover la eólica y otras que no se han tomado en cuenta, de promover la biomasa. Entonces, cuando se habló a nombre del impacto, yo diría el impacto no es así. Pues. El impacto sería mucho menor y eso hay que tomarlo en cuenta. Y hay carencias. Y yo creo que ojalá que un nuevo gobierno que entienda la situación y tome la iniciativa. Chile está aburriendo casi el 20% de participación real en la demanda. Entonces, bajo un esquema un poco diferente al peruano, que hay que imitar algo, ¿no? Porque obligatoriamente en un retiro para atender una empresa a un consumidor, obligatoriamente se dice que hay que tomar un X% de renovables y eso genera un impacto importante para el crecimiento. Y ya que hablamos de impacto, vamos a ver cómo es el impacto al 2020, ¿no? Al 2021. Miren, en las tarifas de electricidad, en los precios de electricidad, hay precios pues, de la producción, que le llaman generación, el precio de la transmisión, el precio de la distribución, la suma es el precio consumidor final. Entonces, el único cargo que están obligados a pagar todos los consumidores grandes y pequeños, obligatoriamente es la transmisión. Y entonces, si yo quería cargar de todas maneras mandatoriamente al consumidor el impacto de esta red cuando valía 60 el hidrotérmico y valía hasta 210 el solar, esa diferencia entre 60 y 210, ¿dónde lo ponía? En la transmisión. Y entonces aquí he hecho el desarrollo de la transmisión al 2021 para ver el impacto que tiene la red. Entonces, en la transmisión existen varios conceptos. Sistema principal y sistema hay un sistema principal y garantizado de transmisión. Entonces, eso está incluido acá. Esto es transmisión propiamente dicha.
Pero hay una serie de cargos. Esto de acá es el sistema garantizado, sistema principal, sistema garantizado, que ambos, ¿qué es lo que tiene qué característica es eso? Construye una línea a alguien y el valor de la construcción de la línea se pasa como una parte de la factura al consumidor final. Eso al final es el sistema principal, sistema garantizado, dos nombres dependiendo de la época, pero que al final es lo mismo. O sea, estamos hablando de 8 más 18, o si quieren de 8 más 11, estamos hablando de 19 sobre 39. Estamos hablando de una cantidad importante en peso del ¿cómo se llama?, de la transmisión propiamente dicha. Pero estamos hablando de 19 sobre 39 y quedan 20. Y ese 20 está en otros conceptos que no son real, que no son transmisión. Y entonces ahí están esto acá, reserva fría, por ejemplo, 4.44 de 39.93. ¿Qué significa eso? En el 2008, o sea que, digamos, Perú creció muy rápidamente en economía, creció la demanda eléctrica, y en un momento fue insuficiente las centrales que tenía, entonces se promocionó ya con ese trauma tener centrales de reserva, obligatorias, si no funcionaría, eso se le llama reserva fría. Entonces, a esas centrales que están construidas ahí como reserva, pero que no funcionan salvo cuando las requieran, le pagamos la cuenta, pues, ¿no? Y no podría ser de otra manera, porque si no, ¿cuál sería el incentivo de construirla? Pues hay que pagar la cuenta. Estas 4 unidades. Cuando sumo todo esto, o sea, y aquí viene el cargo por prima en red. O sea, del precio garantizado a la red, para que se le pague a la red su precio, en su momento los 210 que costaba la red eólica, o los 80, 90, perdón, la solar, los 80, 90 que costaba la eólica, para pagar eso, o 110 que llegó a costar la biomasa. Para pagar eso, respecto al centro de cargado al usuario, y ese cargo se llama cargo por prima red. Cuando sumamos todo esto, de cuánto se carga por hidro, cuánto se carga por biomasa, cuánto se carga por solar, cuánto se carga por eólico, donde la carga por el eólico y solar es casi muy similar, el impacto de la biomasa es muy chico, la hidro está bastante cercana al eólico. Cuando sumamos todo esto, casi hace el 25% de este valor. Es decir, del cargo de transmisión, que es una parte de la factura, el cargo para garantizar el ingreso que debe tener la red por 20 años, que empezó en el 2010, 2012, que empezaron a operar hasta el 2032, hay que pagar más o menos el del 25% del costo de transmisión, hay que pagarlo obligatoriamente en la factura al consumidor. Pero la pregunta es, ¿y eso 25% de la transmisión? Pues transmisión es un costo parcial del total, porque el total es generación, más transmisión, distribución. ¿Cuánto pesa en la factura? ¿Qué es lo que importa? Y a eso vamos. Este es un caso de un cliente en Lima Norte, o sea, está en la concesión de distribución de Enel. En Luz del Sur el precio es muy similar. Y esto es factura de febrero de 2021. La tarifa BT5B residencial, que es donde se envía solamente energía, ¿no? Y con un consumo de 143 kWh mes. Es un consumo relativamente bajo, pero los consumos de hasta 100 kWh tienen subsidio, con un fondo que se llama el Fondo de Compensación Social Eléctrica, y esto es algo que no está subsidiado, es un valor real. Hay gran parte de los consumidores que están en este rango, 143 kWh, y vamos a ver una factura de esos 143 kWh mes, y esta es la factura en soles. Miren, energía, o sea, todo el concepto del suministro de energía eléctrica es 84.45 de una factura de 115. 84 de 115. Dentro de esto está la red, dentro del 84.45. Bien, ¿qué ocurre? Porque por otro lado el IGB, hay un cargo a la electrificación rural, el pago del alumbrado público, y un cargo fijo mensual que tiene que ver mucho con la gestión comercial de la lectura de medidor, reparto de facturas y cobranza, ¿no? Entonces, eso hace que la factura salga 115.36. Y el RER de esos 84.45, estos 115.36 es 4.13, y como acá estamos comparando con el IGB de 413.074, entonces el RER incluye impuesto es 4.87 de 115. Y eso significa 4.2% de la factura. Es el impacto de la red. O sea, en 4.2% de la factura que tiene como impacto en la red.
Entonces, en el esquema actual, cualquier red que entre, por más barata que sea, se tiene que cargar a la factura. Pero esto necesita una modificación normativa porque ya no necesitamos que sea así. O sea, una red puede entrar a una licitación que un distribuidor llame a generadores y una red puede competir, una eólica y solar, puede competir perfectamente con una hidrotérmica y ganarle. En el caso de la solar, solamente en el horario de 6 de la tarde a 17 horas. De las 6 de la mañana a 17 horas. Entonces, estamos hablando de un pacto de 4.2. Esto lo vamos a seguir pagando. Y lo vamos a seguir pagando hasta el 2032 en gran parte de ellos. Y hay otra parte que es lo del 2016, que fue la última licitación, que la vamos a pagar y que esto entró en operación casi en el 2018, la vamos a pagar hasta el 2038. El esquema hay que cambiarlo, ya no necesitan esa ayuda que se había hecho de cargar la factura porque eran caros, ya no. Ahora, entonces el cargo por RER, el cargo por RER es alrededor de 4.2%. A nombre de eso se ha quejado, eso fue lo que en la época que se generó, no había otro mecanismo, lo hemos heredado, vamos a ir adelante, pero para futuro esta limitante no existe, existe mecanismo para sacarlo hoy día ya de este cargo. Esto acá si no, no vamos a poder deshacer, esto va a ocurrir de todas maneras. Por lo menos vamos a ir hasta el 2038, ¿no? Pero eso no puede ser un argumento para, ¿cómo se llama?, para no tener más red en el camino, porque yo les he dicho que es relativamente barato. Cambio normativo, entre las cosas que hay que hacer, ¿no? Considerar un horario, porque hoy hay 2 horarios nomás para la tarifación, 18-23 y el resto, ¿no? Hora punta y hora fuera de punta. Yo creo que debería aparecer un tercer horario, que es entre las 6 y las 17 horas. ¿Por qué? Porque entre las 6 y 17 horas, las solares tienen una gran importancia en el suministro, factores de planta bastante altos, son muy atractivos, precios muy baratos, y eso debería favorecer para que en las licitaciones general distribuidor, los distribuidores compren bloque de energía en periodos horarios donde la solar tiene gran importancia. Este es un tema que se discutirá en el camino, pero vale la pena. Entonces, esto es para el que le interese el tema normativo, el tema macro, también hay, ¿no? Y voy a entrar un poco a lo de biomasa, ¿no? Que yo creo que son las cosas que hay que promocionar. Ya estamos cerca de la hora de hablar, vamos a acelerar un poco. Es una clase introductoria, estamos hablando de 27 horas, sí hay tiempo suficiente para entrar con uno de estos puntos con mucho detalle. Este es el pantallazo, ¿no? Miren, en el caso, por ejemplo, de la biomasa, ¿no? ¿Qué es lo que hay? En el caso, por ejemplo, el relleno sanitario, hay un relleno sanitario en el Callao, que se quedó con el nombre de la cucaracha, porque sencillamente eso era antes un botadero, es decir, un lugar donde se echa la basura sin seleccionarlo ni ponerlo estructuradamente un relleno sanitario, nada. Se llamaba La Cucaracha, Cerro La Cucaracha. Y ahí se ha desarrollado ahora un relleno sanitario, en la cual se tiene más o menos 1.600 toneladas métricas día de residuos sólidos se procesan en La Cucaracha. Esto ha permitido que en el Callao ya esté una central, construcción que es la central de Callao, ya está ya se ha puesto en operación, de 2.4 megas chica, pero está bien, 2.4 megas se hace basura. Y en Guarochirí, dije Caraballo, perdón, anteriormente, Guarochirí, el lugar donde está Guaycoloro, en Guarochirí hay 3 centrales, ¿no? Guaycoloro, La Gringa y Doña Catalina, las 3, con 9.62 megas. Entonces, si sumamos esto y esto, estamos hablando casi de 12 megas, y acá estamos hablando de 4.000 toneladas día. O sea, acá estamos hablando de un solo operador, que es la empresa Petramás, que es el operador integrado de esto, y generador eléctrico, estamos hablando de que procesa 5.6 mil toneladas día de basura y produce casi 12 megas. Pero ese 5.6 que le hablaba es como la mitad de la basura de Lima. La basura de Lima es 10.7. Lima, entre Lima, metropolitana y provincias. Entonces, en Lima todavía estos 12, 9.62 más 2.40, esos 12 se podrían duplicar, podría ser 24. Pero si hablamos a nivel nacional, el total nacional es 22.9.
Entonces, de 22.9, y de los cuales solamente tenemos 5, ¿no? Que ya tiene producción de energía eléctrica, significa que hay 17 mil toneladas día que no están en el relleno sanitario, y que eso prácticamente podría triplicar la producción de electricidad, que podríamos pasarnos de 12 megas a 36 o 40 megas, más o menos eso se puede a nivel nacional. Es un tema importante, porque en provincias lo que predomina es el botadero, más que el relleno sanitario. Y esto debería ser una política de gobierno para promover los rellenos sanitarios, donde tiene una gran ayuda por los ingresos que genera la generación red en base a biomasa. Todavía es cara, estamos hablando cerca de $70 megavatio hora, pero vale la pena pagar ese excedente todavía en la prima. ¿Por qué? Porque esto es un tema de salubridad, pues, y vale la pena tocarlo. Finalmente, algo que se habló mucho y se ha hecho poco o nada, ¿no? La energía geotérmica. Esto es un cálculo que hizo la corporación japonesa JICA en el año 2012. ¿Y por qué lo hacen en el año 2012? Porque en el año 2014 en el Perú se hizo la COP20, que era el evento preparatorio para la cumbre de París del año 2015, que se llamó COP21, tomaron los grandes acuerdos que se deben cumplir en 2030 en términos de cambio climático. Entonces, ¿qué ocurrió? Que evaluó JICA el potencial geotérmico que hay en el Perú, que más o menos lo evaluó en 1.800 megas, sobre todo en Arequipa, Moquegua y Tacna. Y lo que preveían ellos es, si se cumplen la promoción que están realizando en base a lo que van a llevar a COP20, yo creo que hacia el 2016, decía JICA, ya deberíamos estar bordeando los 200 megas geotérmicos. Y entonces decía, y luego ir subiendo hasta el 2018, en lo cual podríamos tener un geotérmico base de 340. Bien, y decía luego, pero podemos ir eso era prioritario, 340 megas, y podemos ir a unos de una prioridad de menor importancia, pero que puede ir introduciendo hasta llegar 300 megas adicionales. Y esos 300 megas adicionales se esperan en el 2022. Y luego, para ir a una prioridad de tercer orden, agregar 60 megas más a partir del año 2019 también, perdón, 2018. Y luego para subir 300 megas más, de tal manera que completar en el 2030 1000 megas. ¿Por qué el 2030? Porque los compromisos que se iban a tomar en París en el COP21, aquí estamos hablando del 2012, el COP21 fue el 2015, el COP20 del Perú 2014, los acuerdos sí tenían claro que tenían que tener vigencia hasta el 2030. Entonces, por eso hicieron un ensayo hasta el 2030. ¿Qué decía? El Perú debe integrar la geotermia con 1000 megas. Bueno, ¿cuánto se ha producido? 0 megas. ¿No? De esto no se cumplió nada. ¿Potencial existe? Si hubieran interesado, si 16 contratos de exploratorios han dado, pero hay que cambiar la legislación de geotermia. ¿Por qué? Porque la geotermia tiene un problema con el precio. Hay, digamos, de inversión baja, que es lo que llama acá el CAPEX bajo, de CAPEX medio y de CAPEX alto. Cada uno tiene mayor sofisticación, mayor eficiencia en la producción. También la geotermia es una central a vapor, ¿no? Es calor de origen volcánico que se transforma en vapor en el interior de la Tierra, y ese vapor entra en una turbina de vapor y tenemos electricidad. Y eso es una geotermia, factor de planta. Pero estos valores, por ejemplo, con hidro térmico de 66, y probablemente inicialmente estaríamos hablando de este valor 135, todavía es caro, entonces no se atreve. Yo creo que sí debería atreverse. Hoy día 130 megas a un mercado con máxima demanda de 7000 megas, el impacto tarifario sería mínimo y vale la pena, porque en la medida que vamos enseñando y la tecnología avanza, eso va disminuyendo. La solar es el mejor ejemplo. De 210 se fue a $20 megavatio hora. Entonces, ese es un ejercicio pendiente. Esta es una tecnología antigua. Existe en Filipinas más de 1000 megas produciéndose. Estados Unidos también es un gran productor de geotermia. Pero acá queda en discurso, hay que tomar decisiones. Los conocimientos están, la normativa hay que ponerla en orden. Y al final del curso hay que hablar de algo, ¿no? Que es importante, que está tomando mucha vigencia: tecnología del hidrógeno, eólica marina.
La tecnología hidrógeno no es una producción de electricidad, sino es una forma de almacenamiento. O sea, produzco hidrógeno y tengo energía almacenada. Y esa energía almacenada la puedo llevar como baterías a un centro comercial. Lo utilizan mucho en Estados Unidos, las tiendas comerciales. Lo pueden utilizar los edificios como una forma de generación, entre comillas, es una gran batería que se va renovando periódicamente, que normalmente está en la azotea. Y eso produce electricidad, pero para eso necesitamos entrar en un reglamento que está pendiente de hace 15 años, que se llama Reglamento de Generación Distribuida, que es la tecnología del hidrógeno. Y además el hidrógeno también puede funcionar como un energético en procesos industriales. Y entonces esto se comienza a desarrollar en el mundo. Es más, en el sector automotriz, donde teníamos un ejemplo, una señal con los biocombustibles, el hidrógeno comienza a desplazar a biocombustibles y comienza a desplazar a las baterías de litio. Con lo cual, ahora que se está hablando mucho de litio, se ha politizado el tema, sería bueno que se informe, porque en el litio, que tiene una gran expectativa en el auto eléctrico como batería, el tema que ha habido internacionalmente ha sido de que el hidrógeno comienza a hablarse con mayor intensidad que la batería de litio. Por lo tanto, va a haber una gran oferta todavía de litio, y el precio no va a ser tanta expectativa. Es más, lo que hay en Puno, que se ha promocionado mucho, son recursos y no reservas. Se ha vendido la posición y se ha hecho política con eso. La acción de posición contractual de un contrato de recursos naturales es una cosa común y corriente. Y luego la energía eólica marina, ¿no? Donde por la ubicación y por los vientos del mar, pero con ubicación en cimentación, digamos en el mar, de la energía de centrales de unidades de producción eólica, eso permite tener un mayor valor digamos, de producción de eólicas, mucho más eficiente, de mayor valor. Eso ya se está hablando mucho en Corea, se está hablando mucho en Europa. Estas tecnologías no tenemos nada por qué envidiarlas, o sea, lo que tenemos que hacer es tomar la decisión de promocionarlas. El caso del hidrógeno, Chile ha promovido una legislación que la han celebrado a finales del año pasado, con compromisos en los cuales está involucrado en él, ¿no? Engie también están interesados de promocionar inversiones por $5.000 millones en hidrógeno. Chile, que se ha empezado a hacer un gran centro de energías renovables. El hidrógeno necesita energía eléctrica para su proceso de producción de hidrógeno. Y normalmente dentro de las tecnologías del hidrógeno hay un hidrógeno no verde y un hidrógeno verde. El hidrógeno no verde es aquel que utiliza energía eléctrica producida, por ejemplo, por una termoeléctrica para su proceso de producción del hidrógeno. Y el hidrógeno verde es aquel que utiliza energía eléctrica renovable para alimentar su planta de producción de hidrógeno, eólicos y solares. Los chilenos están promocionando esto en Atacama, donde tienen pues gran irradiancia que le permite el suministro de energía solar. Son industrias integradas. Este tema está pendiente en Perú. En Perú, Moquegua ya ha demostrado que es una zona alta de irradiancia y que podría ser perfecta para la tecnología de hidrógeno. No hemos hablado, no se habla mucho de esto. Este es un tema que ya está en el camino. Y la energía eólica marina también. No tenemos por qué estar fuera de eso. No tenemos ninguna limitación, pero tenemos que abordarla, ¿no? Un comentario final que se habla también es sobre nuestra política energética. El último plan energético nacional es que se da en el 2014 y que tiene horizonte de 2025. Un plan energético en el 2010 que tiene un horizonte de 2030. Que yo lo considero un plan energético declarativo, se estudia en el curso, pero el caso del 2014-2025 es un plan energético más cuantitativo, pero que tiene algunas contradicciones, que es lo que quiero hacerles ver. Bueno, esto de acá es el energético del consumidor final. ¿Cuánto de cada energético? ¿Cómo se reparte el consumidor final los consumos energéticos? Y esto es un porcentaje, o sea, primero se calcula en terajoule cuánto de energético hay de electricidad, cuánto de gas natural, cuánto de diésel, cuánto de cada rubro. Se totaliza, eso es el 100% en terajoules o petajoules, por la magnitud que es más grande. Y luego se establece qué porcentaje es cada sector. Y lo que tienes acá es el porcentaje. En el 2014, cuando sale
el Plan Energético Nacional 2014-2025. Entonces se dijo, pues en electricidad, del consumo total de energía será el 19% y esperamos que el 2025 eso baje, un punto porcentual 18%. Bien, y luego se dice, en el gas natural, lo que esperamos, y este es un recurso no renovable, que sea 10%, que sea 35%. Entonces, como que entra en colisión, pues nos estamos hablando de que el mundo camina a RER, y en el 2014 ya se hablaba de RER, en el 2014 se realizó la COP21 en el Perú, y en el 2015 tomaron los acuerdos de París, que es un tema que Estados Unidos, yo estoy seguro que en la gestión Biden se va a entregar rápidamente y va a caminar mucho más rápido las renovables en el mundo. ¿Cómo podemos decir o comprometernos que el gas natural suba a 35%? Y entonces cuando se dice, ¿pero de dónde podría crecer? Cuando miran ustedes pues el consumo de gas natural, el gran consumidor de gas natural es las eléctricas, es como el 62% del consumo nacional. Y el consumo domiciliario, hoy día donde hay cerca de 1 millón de domicilios ya involucrados en gas natural, representa el 2%. Entonces, la única forma de crecer esta participación del energético gas natural 2025, una participación del 35%, era más termoeléctricas. Y eso sencillamente era pues una gran contradicción a las políticas de promoción de renovables. Eso fue el 2014, eso ha cambiado. Pero vamos a ver qué ocurrió en el interín. Acá yo tengo la evolución de las energías al 2019, en el curso está actualizado en 2020. La electricidad sube un punto. Bueno, nada traumatizante bajo la expectativa de que fuera 18% del 2025. El gas natural, nada, se mantuvo estable. ¿Por qué? Porque no había más termoeléctricas. Ya el 2014 estaban hidroeléctricas en construcción, en el 2016 apareció un exceso de capacidad de energía que se mantiene hasta ahora, y no ha habido crecimiento mayor de la demanda de gas natural. ¿Por qué? Porque les repito, que los suministros domiciliarios no le hacen nada a la demanda, son muy pequeños. Entonces, esta gran expectativa no ha ocurrido. Pues. El diésel, 27, se mantenía en 27. Y bueno, la expectativa era bajarlo a 19, no hay ninguna tendencia a bajarlo. El GLP se ha mantenido en 10 como energético, se puede decir que subir a 12. También una contradicción, ¿no? Con respecto a la política de red. Las gasolinas se esperaba que bajaran a 4. Y bueno, pues no han bajado, han subido hasta 10 en la última estadística del 2019. El turbo se ha mantenido y el resto pues ya son otros energéticos de menor valor, ¿no? Y por ejemplo, esto de acá, de energía del carbón vegetal, el bagazo, utilizado directamente como energético, se ha mantenido en 11 y se esperaba que eso termine en 2025 en 4. Entonces, la expectativa que se tenía como gran plan energético tenía una gran contradicción a promocionar el gas natural. Pero además, las expectativas de este cambio en matriz de consumidor final no está siendo la tendencia. Después de 5 años, yo te diría en 2020 es casi igual, y no he puesto ahora la de 2020 porque sencillamente el consumo del 2020 ha sido menor que el 19 por el COVID, pero la tendencia sencillamente contradice completamente las expectativas. Yo creo que hay que actualizar el plan energético, un gran esfuerzo en el 2014, yo creo que es un gran esfuerzo cuantitativo, pero hay que actualizarlo. Entonces las tareas para el gobierno que se viene, como ven en esto de las renovables es amplia, o sea, hay amplio camino por hacer cosas, el mundo camina hacia eso, tecnologías nuevas, hidrógeno, eólica marina, ese tipo de cosas, y generar tendencias nuevas, y los precios han bajado tanto que ya no hay el pretexto de que no podemos introducir más RER porque influye en el precio. Este es un panorama rápido, me he demorado casi hora y 20, pero que pretende pues decirles qué es lo que se va a tocar, y reitero, esto es útil para el proyectista, es útil para el constructor, es útil para el que tiene expectativas en red, porque hemos sobre todo hidroeléctricos pequeños que tienen expectativas en red, y ver qué se viene. Es útil para el abogado, que comienza a ver temas red porque le consultan sus clientes. Es útil para el economista, que está en la parte de gestión de costos y de inversiones.
¿no? Y es útil también para el petrolero, porque las empresas hidrocarburíferas están convirtiendo en empresas energéticas, y dentro del menú de las empresas energéticas va de todas maneras renovable. Entonces, el espectro que se cubre de los profesionales a los cuales puede haber interés es muy grande. Espero que les haya sido útil. Por acá me han planteado 3 preguntas y voy a contestarla. Alguien me decía que se escuchaba muy bajo, recién lo veo, espero que me hayan escuchado. Y me preguntaban en Lambayeque, decían, ¿hay buen viento? Sí, en Pacasmayo, también más al sur ha habido buen viento, pero la preferencia se ha ido a Marcona. Y se ha ido a Marcona porque los factores de planta que han demostrado la realidad son bien altos. Entonces la preferencia va a estar en Marcona. Probablemente se va a acercar más a la reserva de Paracas que hacia el norte del país. Dice, ¿cuál será el equilibrio para mantener un Texas en Perú, sobre todo por el clima que es voluble y no predecible? Y que ahora, vamos a ver. Ya, perfecto. Ahora, la última pregunta de Javier Lucana me habla pues un equilibrio para no ser Texas, ¿no? Digamos, mucho petrolero, pero no tampoco pues muchos molinos de viento. ¿Cuál es el equilibrio? Hoy día estamos lejos todavía en las renovables y lamentablemente en petróleo en el norte del país la producción viene declinante. Y todo indica que no hay más, o sea, digamos, petróleo en el norte del país. Debemos crecer algo en renovables, debemos crecer probablemente algo en eólica, algo en solar. Pero, ¿cuál es el equilibrio? ¿Cuál es el gran problema? Precio es bueno, pero tiene un tema que acá me lo resalta muy bien Javier Lucana, que lo había obviado yo en la exposición, que dice problema de estabilidad del sistema interconectado. Bien, el gran problema que tiene la red, sobre todo las eólicas y las solares, es ingreso y salida intempestiva. Tal vez más las rampas de subida y las rampas de bajada son muy rápidas. Eso genera cambios en la frecuencia. La regulación de la frecuencia se hace complicada y el tema de la regulación de frecuencia genera problemas de estabilidad. O sea, el tema de ingresos a salidas abruptos, que significa más demanda o menos demanda, significa pérdida de frecuencia, en la cual la regulación primaria de frecuencia tiene que intervenir, y si no es suficiente la regulación secundaria de frecuencia, tienen que intervenir. Y son inversiones que hacen las empresas y que se liquidan entre empresas. Generalmente la regulación primaria y secundaria no está siendo pagada por la red, está siendo pagada ni por consumidores, sino las empresas que tengan parque hidrotérmico. Entonces, el tema es, ¿y cuál es el equilibrio? Yo creo que hoy día por precio no podemos hablar, pero si hablamos una gran limitante es esto que estás mencionando, Javier Lucana, que me parece importante. En la medida que se crezca el parque eólico y solar, los problemas de estabilidad van a crecer. Y como van a crecer, yo creo que hay que tener una nueva normativa sobre eso. Yo creo que la red probablemente, teniendo precio bajo, deberían hacer cargo de parte de los pagos de lo que se llama servicios complementarios, en el cual está la regulación primaria y secundaria de frecuencia y las rampas de incremento de subida y bajada. Eso yo creo que ese es el equilibrio que se da, porque en la medida que se les cobre, también su atractivo va a ir disminuyendo, pero es justo que se les cobre, porque si hay un gran causante de las entradas y salidas abruptas, es justamente la red. Es una pregunta que plantea Javier Lucano, ¿no? Jorge Guzmán me pregunta si es para instalar paneles solares, la eficiencia es baja, ¿no? Probablemente podría funcionar en algún edificio, es de eficiencia bastante baja, no hay radiancia importante. Y una pregunta acá de Carlos Garbán, recontra importante, y me dice, ¿por qué no se considera la geotermia si el potencial es 3.000 megavatios? El valor que yo tengo, que es un valor oficial que lo ha exhibido hasta el MEN, queda 1.800, pero al margen de 1.800 o 3.000, el hecho de que no hay nada, ¿no? Y eso ya es trascendente. ¿Por qué no se incluyen las subastas? Porque se necesita cambiar el régimen de las subastas, le explico, para la geotermia, ¿no? En el régimen de las subastas, la variable de competencia es el precio monómico, dólares por megavatio hora, sobre la energía que se comprometen a entregar.
un eólico y un solar, en las veces que ya han calculado, que tienen un estudio digamos, de vientos para las eólicas, de irradiancia para las solares, cuando hacen eso, no han fallado. O sea, han fallado tal vez por defecto, porque en términos reales se produció más de lo que esperaban. O sea, bien por ellos. El tema de las, o sea, no hay casi error en un eólico solar predecir la cantidad de energía que se compromete y ofrece un precio monómico por eso y compite. Pero en el caso de la geotermia la situación es diferente. ¿Por qué? El geotérmico que está en el país lo que tiene son evaluaciones preliminares sin mayores perforaciones. Entonces son estimaciones casi de superficie. Si me convocan a una subasta donde me comprometo la cantidad de energía, yo voy a lanzar una cantidad de energía que me comprometo con un estimado muy grueso. Que la única forma de comprobarlo es que perfore. Vamos a suponer que gane pues mi cota de geotermia. Ya está, mi cota de geotermia está tantos megavatios al año. Ya tengo el contrato, que es lo que le llaman el PPA, el contrato de compromiso de venta de energía a un precio determinado, que es lo que permite que los bancos te financien. Y tengo el contrato de concesión, es decir, el derecho exclusivo al uso del recurso natural donde estoy. Pero yo he ofrecido una cantidad de megavatios hora en base a un estimado grueso de trabajo de superficie. Y la única forma de saber si eso es correcto o incorrecto es perforando pozos, en lo cual yo me voy a 20, 25 millones de dólares probablemente de inversión. Y cuando perforo el pozo, podría darme con la sorpresa que mi estimado inicial no era correcto, que la cantidad de energía era menor y que ya las cifras no me dan por la inversión que tengo que hacer y la cantidad de energía que voy a producir. Si ocurre eso, ¿qué tengo que hacer? Desistirme del proyecto. Pero una vez que yo gano un concurso, me comprometo una cantidad de energía y he ofrecido un precio, para que me den la concesión y para firmar el contrato, me obliguen a dar una carta fianza. Es decir, digamos, una garantía que yo voy a ejecutar lo que me he comprometido. Que si no lo ejecuto, me ejecutan a mí la carta fianza. Cosa que ha ocurrido con una serie de proyectos hidroeléctricos pequeños, cosa que se analiza en el curso, por qué ha ocurrido eso. Entonces, el geotérmico que hizo un estimado grueso, participa, gana, perfora, invierte, y no le salen las cifras como pensaba, y no es que sea malo haciendo, sino que la única forma de hacerlo, ya perforando, en ese momento tendría que decirle, señor, no puedo seguir el contrato, o sea, el término del contrato, la energía resultó menor de lo que esperaba. Entonces acá tiene su contrato, no me ejecute usted la fianza, pues ya bastante perdido, ¿no? 20 millones de dólares, más o menos, lo que puede costar una perforación de todos los trabajos. Eso no existe ahorita en la legislación. En la legislación es mandatorio que lo que te comprometiste es cumplir. Entonces eso hay que cambiar. Por otro lado, los concursos acá, digamos, de red que se hacen es a 3 años vista. Es decir, tu compromiso es entregar a 3 años. Y esto por periodo exploratorio con perforación son 2 años adicionales. Y pues el desarrollo del campo puede ser 4 o 5 años. Es decir, estamos en un ciclo de 7 años. Hay que cambiar eso. Entonces hay que cambiar un poco las reglas. No es nada difícil, pero hay que hacerlo. Entonces los contratos de geotermia, o los concursos de geotermia, que podría realizarlo a la vez en el tiempo que un eólico, solar, biomasa, tendrían que tener un canal diferente, pues, una regla diferente. Por eso es que no se convocan las subastas, porque sencillamente, ¿cómo se llama? No se han cambiado las reglas y eso no ha permitido, pues no va a haber ningún geotérmico que vaya en esas condiciones. Bueno, aquí me pregunta Bilbao, me dice, ¿no? ¿Cómo sería la potencia, cómo sería la venta de potencia en las solares si entran al mercado libre? ¿Es necesario cambiar la normativa para que la venta de energía y la potencia por separado? Yo creo que hay 2 formas, ¿no? Sí, el concepto de potencia firme para vender energía, yo creo que es un tema ya que entra en discusión, que requiere un cambio. Ya los cambios, ese tipo de cosas acá se convierten complicados por los actores que ya hay, que son resistentes al cambio y la autoridad a veces no es tan ágil en el cambio. Una forma serían los horarios.
Si yo me considero un horario entre 6 y 17 horas, que son 11 horas, mira, la potencia firme es altísima. Está arriba del 50%, casi 60%, arriba del 60%. Está bien, me comprometo a esa potencia firme y yo puedo venderle en una licitación. Lo que tendría que hacerse en la normativa es que licite por bloques horarios. Compra energía y potencia, si quieres, en el horario de 6 a 17. Compra en el horario de 17 a 23. Compra en el horario 23 a 6. Y ahí la solar descansa perfectamente. Eso sería un cambio relativamente sencillo. El cambiar, en vez de tener potencia, solo energía, que tiene toda la lógica del mundo, yo creo que es una corriente que camina. Pero estos cambios ya, tantos cambios que hay que hacer, porque hay muchas cosas, no solo esto, yo no lo veo tan ágil, ¿no? Más aún cuando yo veo que en los partidos que están interviniendo a la presidencia de la República, no veo gente identificada con el sector, o sea, que conozca. Es decir, cuando lleguen al gobierno, recién van a buscar a sus técnicos. Y bueno, pues, y tiene que buscar técnicos que se decidan a esto, porque acá también se chocan con intereses. Entonces, yo te diría lo más sencillo, para que me preguntara esto de la potencia, vamos con un cambio horario y no te tendría por utilizar mucho la potencia. Bueno, acá me pregunta Jesús Valenzuela sobre Hanoi en Madre de Dios, ¿no? Hanoi tenía un lote cercano a un lote que se llamaba el lote 78, que era un lote existente en los 80, que lo tenía móvil, pero que por mala suerte estaba en un parque nacional, que es el Parque Baja-Guasonel, ¿no? De hecho, eso no se iba a poder explotar. Entonces, la expectativa era que este lote 76, le llamaron, que estaba cerca, lo tenía Hanoi, pudiera explotarse. Pero la cercanía al lote 78, más allá de los valores, que si encontró una cantidad explotable o no, ya el problema de la decisión de no seguir, yo creo que ha ido estrictamente por un tema de conflicto con las comunidades. Y que ellos testeando se han dado cuenta que ese conflicto es mucho mayor que el esfuerzo que podrían hacer para la explotación del lote. Y ese es el motivo fundamental. Hoy día, Perú-Petro, aprovechando parte, creo, del lote 76, parte de áreas aledañas también, bajo la perspectiva de que la estructura y geológica cercana al ex lote 78, que está, como le digo, en este parque nacional, se extienda, ha delimitado un área que la está dando en convenio de evaluación técnica, es decir, alguien que se interese que tome esa área, estudie y vea las posibilidades de explotarla. Bueno, primero, el que venga tendrá que evaluar la posibilidad de que si encontrase, antes de buscar nada, cómo puede manejar la cuestión social. Si no la puede manejar, van a desistir. Es un tema relevante, muy grande. Lamentablemente acá no ha habido, acá no hay interlocutores desde el punto de vista del inversionista para la resistencia de los antis. Yo siempre he dicho, a mí me gusta el tema de la inversión privada, pero yo siempre lo que he criticado y en varios paneles que he invitado con políticos, digo, es que la derecha no tiene interlocutores ni polemistas para el tema ambiental. Y que muchas de las observaciones que hacen los antis tienen bastante discurso con contenido ambiental que es bueno polemizar. Pero yo veo que en la derecha no tiene polemista del tema ambiental. ¿Por qué? Porque para la derecha cuando habla de la cuestión ambiental dice, no, es el neomarxismo, comunista. Y eso no es correcto. Yo creo que sí hay muchas de las demandas ambientales de la gente que tienen razón y que hay que buscarle solución y hay que saber polemizar en el terreno social. Entonces, lamentablemente, hoy día no he visto yo ni petrolíferos, ni mineros, ni hidrocarburíferos en general, para hablar de los reciclos también. Entonces, cuando ven la menor señal de protesta social, la inversión se corre, y yo creo que deberíamos estar mejor preparados para eso, ¿no? Y me pregunta acá José Maldonado sobre la generación solar y eólica masiva, los conflictos tanto económicos con la empresa distribuidora de energía eléctrica. A ver,
En los 90, buen tema, José, buen tema. Mira, en los 90 se vendió, o sea, toda la regulación o el modelo económico que rige el sector eléctrico se manejó, que las empresas del sector electricidad no deberían ser integradas. Deben ser o generadores, o transmisores, o distribuidores. Eso en los 90. El Perú se compró ese discurso en el 92 con la ley de concesiones eléctricas. Pero la realidad vale más allá que los discursos. De repente un tema visionario, una teoría económica. Pero otra cosa en el terreno, ¿no? Y con el terreno, la realidad es hacia allá 4 años después, 94, 95, 96, comienzan a darse pues que en el mundo necesitas tener empresas que tengan participación en los 3 sectores o en 2 de ellos. Y se comienzan adquisiciones de empresas transmisores por generadores o por distribuidores. Entonces, como que se cayó el mito de que debían ser empresas separadas. En el Perú, en el año 97, ya casi se admite eso. Ya no estamos ante el negacionismo que tiene que ser generador, transmisor, distribuidor. En el 97 se da la ley antimonopolios, antiligopolios, sector de electricidad, que ha sido recientemente, al final del año pasado, abolida por una ley de fusiones y de control de fusiones empresariales, que era la ley antimonopolio, antiligopolio, sector eléctrico, era la única ley contra la libre, que velaba por la libre competencia en los sectores. Y esa ley lo que te decía es que te 2 o 3 actividades, si es que pasa un determinado monto, decía, por ejemplo, 15% en presencia horizontal, es decir, 15% en el mercado de generación o transmisión o distribución, o si tenga 5% de diversión vertical, es decir, que participas en generación, transmisión o generación, distribución, o en los 3, 5% del mercado, no es que te prohíba, sino que tú debes ir a Indecopi para una evaluación. Una versión bastante atenuada, razonable. Se cambió, se terminó el negacionismo que tiene que ser separado. Entonces, primero, ya la participación generadores y distribuidores, ya casi todo generador tiene su distribuidor. Generador que se precie, que dicen, ¿no? Claro, lo tienes con Enel, ¿no? Enel tiene generación y distribución hace mucho tiempo. Ha habido mucha oposición cuando el Sur ha hecho eso, me parece que me parece un exceso, sobre todo cuando se critica del otro lado de la vereda como tienen lo mismo. Pero es una corriente. Entonces, los distribuidores ya no están contra los generadores, para empezar. Pero hay otro tema. Cuando se habla en el 2008, ya de la ley de promoción, la RER, y se comienza a presionar en el año 2009, cuando haga una subasta, había oposición. ¿Y quiénes se oponían? Los grandes actores hidrotérmicos del país, los generadores. No, decían, porque la mejor RER que hay es la hidroeléctrica. Estamos hablando de la hidroeléctrica grande, ¿no? Claro, no hablaban de lo que significaba la deforestación, el aniego de grandes áreas. Aquí en una parte del curso se habla, por ejemplo, qué significaba el caso de Inambari, ¿no? Que equivalía a casi inundar cerca de 20 y tantos distritos de Lima, ¿no? Eso equivalía. Pero no se hablaba de eso. Uy, gran oposición, uy, las redes no van a resistir. Todas las oposiciones del mundo. Generadores. Yo me acuerdo mucho, en esos tiempos, yo hablaba mucho de eólico en ese tiempo. ¿Por qué no le dan oportunidad a los eólicos? Que eran más baratos que los solares. Pero eran caros con respecto al parque hidroeléctrico. No, decía, no se puede, demasiados problemas con la frecuencia por aquí y por allá. Y justo me acuerdo que en la Sociedad Minera y Petróleo y Energía, el presidente del capítulo de energía era el principal vocero de esto que no era. Y él era una persona que yo conozco, es amigo, él era el CEO de Duke Energy en el Perú. Y yo le decía, oye, yo no entiendo. ¿Eh? O sea, en el Perú dices que no, ¿no? Y yo abro la página de Duke Energy Internacional y veo puro molino de viento. O sea, afuera es bueno y acá es malo. O sea, no, eso era un mensaje completamente contradictorio. Entonces acá querían tener una hegemonía el hidrotérmico, pero el tiempo, el mundo se llevó esa corriente. Hoy día Enel, en ese tiempo Endesa, ¿no? Que se oponía, hoy día es un promotor. Enel, Green Power, ¿no? Engie, que en ese tiempo era en el sur, después GDF Suez, hoy día Engie, hoy día es un gran promotor, está metido hasta en el tema del hidrógeno, ambos, Enel y Engie. Entonces, por lo tanto, ya tampoco no hay que los generadores se oponen. El tema es subsanar algunas cosas pendientes. Y dentro de esas cosas pendientes está el tema del pago, pues,
de los ingresos abruptos en la red de transmisión y que paga la cuenta. Eso es un tema pendiente. Pero creo que si esto se arregla, de trasladarle también a los redes que contribuyan con eso, no solamente se queden los hidrotérmicos, nadie se opondría. Que hay que reforzar la red, que reforzar, que hay que pagar, pues perfecto, que paguen. Y ya no hay hoy día en el Perú no hay eso. Es más, o sea, estos dos grandes, Enel, empresa de capital estatal italiano, y Engie, empresa de capital estatal francés, por supuesto con participaciones privadas, que se manejan con corporaciones privadas, pero no dejan de tener una presencia importante del fondo del Estado, están en renovables, pero no solo están. O sea, se han convertido en unos actores muy potentes, con unos precios muy bajos. Está bien, o sea, ese es el mercado. Y si viene un tercer actor de esa magnitud a competir y que tira los precios abajo, bienvenido. Lo que sí significa, y esto también enseña el curso, es que si era una especie de emprendedor, ¿no? De este sector, que había muchos, ya no me están dejando sitio. Y eso hay que tenerlo claro. O sea, esto se ha convertido en un negocio en el Perú, una actividad para grandes. Y así es el mundo, es la economía de escala. Y ahora con respecto a, y finalmente me pregunta Richard Soto, ya estamos, con esto terminamos, no aburrirlos, y como decía el sistema de tarifas, dice, ¿no? El tema de subastas. Miren, en el tema de tarifas lo que está en subastas y con prima, que significa un cargo, y ese cargo pesa 4.2% de la facturación consumidor final, eso no se puede cambiar, ¿no? Porque estos contratos tienen estabilidad jurídica. Pero lo futuro, sencillamente, si establecemos estos horarios, 6, 17 y los otros fraccionados, el red solar en ese horario va a hacer cambiar significativamente los precios a la baja y entra la formación de tarifas normales de las licitaciones. Y en el caso de la eólica, que puede tener otros horarios, que está mucho más barato que el parque hidroeléctrico también. Entonces, yo diría, no podemos eludir los compromisos que tenemos en las primas, que por el tema de la discusión de costo marginal, que en el momento se ve en el curso, se van a atenuar bastante, pero eso no podemos eludir. Son compromisos que hemos obtenido, son garantías que se le han dado a los sectores que estuvieron en el mercado de 2010 al 2016, que pesan 4.2% de la factura. Pero en el resto, yo creo que nos podemos favorecer grandemente. ¿Por qué? Porque los precios son mucho menores que el parque hidrotérmico y eso va a hacer que descendan las tarifas. Entonces esa es la forma de manejar la tarifa. Los cambios para que esto de los RED prosperen no son muy traumáticos, se necesitan decisiones. O sea, integrar un horario más no es un cambio gran traumático. El hacer un ala separada para el tema de la geotermia no lo veo un cambio traumático. El de 3 horarios evitaría de repente un cambio traumático que podría ser una gran discusión si debo hablar de energía firme o potencia firme. Eso puede ser traumático. Pero yo con los cambios que digo yo de horario, el cambio de tener una línea separada para la geotermia, significaría un gran incentivo. Y esta cuota del 5%, pues hay que elevarla, ¿no? Hay que elevarla. Ya no hay ninguna razón por la cual tenga que haber esa cuota. Tiene que elevarse, porque los precios, que la gran razón de la limitación eran los precios. Bien, entonces he respondido a las preguntas que me han planteado. Me da gusto porque genera interés. Me han planteado temas, la gente que me ha preguntado, gente que está metida en el sector, se conoce directamente, fue la pregunta, ¿no? Y yo creo que haber satisfecho sus expectativas, ojalá. Hemos tenido unos 50 participantes que no se han ido durante casi 2 horas, y eso es bueno, y espero pues encontrar gran parte de este grupo en el curso, que es el día lunes a 3 veces por semana, donde entraremos con más detalles de cada uno de los temas que he explicado, ¿no? Hay una gran parte también de hablar del tema internacional, para aquellos que hablan del tema de ambientalismo puro, les gusta el discurso ese. Para hablar un poco de las COP, de las tendencias, de las decisiones políticas que se han tomado, porque es una tendencia que empieza en los años 70, que no necesariamente para los que hablan del neomarxismo, no, para refutar eso. También para refutar los excesos de ambientalistas a veces que existen también, que ya quieren que todo verde no se puede, hay algunas limitaciones.
pero también permite introducir a un mercado adicional que es el mercado de los biocombustibles, porque las petroleras van a ser terminando y Petronas, que no lo va a desaparecer, empresas energéticas. Y como energéticas incursionan en las redes, lo están haciendo. Y eso va a ocurrir en el Perú, y si no se hace, sencillamente va a desaparecer por venir otro y ocupar ese lugar. Entonces, espero, José Luis, haber cumplido con la tarea de esta clase introductoria. Creo que ha sido de interés y bueno, pues el lunes empezamos con el curso a las 6:30 de la tarde. Sí, claro, César, yo te agradezco el tiempo que te has dado para hacer y tu disposición para dar esta clase introductoria, necesaria para que muchos de los visitantes esta noche puedan definir su participación a partir del día lunes, ¿no? Así que los invitamos a que puedan hacer su separación de su vacante y puedan ya iniciar el día lunes. Y nuevamente felicitar pues a los 15 afortunados colegas que han sido dedicados por el capítulo de Ingeniería Eléctrica para que puedan participar en este curso que en su segunda edición se ve mucha actualización, digamos, en los temas de la regulación, ¿no? Y la normatividad de energías renovables. Como sabemos, esto es cambiante cada vez. Puede ser que dentro del curso puedan mandar una norma, una ley o algo que también podamos ir debatiéndola también en su idioma. Sí, José, te agradezco. Perdón que te interrumpa, y justo porque yo estoy en el mercado en estos temas, entonces sigo con detalle. Cualquier cosa que ocurra en el camino sería incluida en el curso, ¿no? Perfecto. Entonces yo te agradezco, César, tu disponibilidad. Entonces ya los esperamos a todos el día lunes a partir de las 6:30. Lunes, miércoles y jueves, de 6:30 iniciamos para que César nos pueda seguir actualizando los temas entre la regulación y normativa entre energías renovables. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Que tengan buenas noches y buen fin de semana. Cuídense mucho. Gracias.